Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. Y estamos ante los 5 finalistas del cuarto premio Cartagena Negra, a quienes vamos a intentar desnudar literariamente delante de todos ustedes y con la colaboración de todos ustedes. Yo quiero darles la bienvenida a los 5 y quiero que brevemente ellos les digan unas mínimas palabras antes de que arranquemos y entremos en materia. Así que seguiremos el orden. A mi izquierda, Domingo Villar. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Cartagena Negra, a Paco, Antonio, por en medio de esta tempestad haber tenido los arrestos y el coraje de creer que la cultura importa y que debe seguir adelante, y aún en estas condiciones de separación y con las medidas necesarias, que se hayan echado para adelante y que hayan querido bueno, continuar con Cartagena Negra. Por otro lado, estoy muy honrado siendo finalista. Es una cosa un poco rara porque nadie escribe para ganar a nadie y da la sensación de que se crea una especie de rivalidad. Yo creo que no hay absolutamente ninguna. Y bueno, y deseo mucha suerte también a mis compañeros y muchas gracias por Domingo, venir aquí. El autor del último barco. A continuación, Daniel Fopiani. Buenas tardes a todos. Para mí, bueno, es una felicidad poder estar aquí de nuevo por tercer año consecutivo, como finalista, y bueno, la verdad que me hace muy feliz estar aquí sentado una vez más con vosotros y además rodeado de tanta cultura, de tan buenos escritores, de tan buenas escritoras, y bueno, que la realidad de todo esto es que, como bien ha dicho Domingo, aquí no existe rivalidad. Uno con el paso de los años va aprendiendo de que en el mundo de la cultura, en el mundo de la literatura, tenemos que empujar todo en una misma dirección, y aquí realmente venimos a pasarlo bien y a pasar una buena tarde. Muy bien. Su obra, La melodía de la oscuridad. A continuación, Claudio Cerdán. Bueno, soy Claudio Cerdán, el autor del ladrillo este que tenéis aquí, Los Señores del Humo. Y nada, muy contento también de estar nominado en mi tierra, en Murcia. Y bueno, lo habéis dicho todos vosotros, ya es que tampoco puedo añadir mucho más. Ya te marto. Bueno, a continuación nos acompaña Inés Plana, autora de Antes mueren los que no aman. Pues ya lo han dicho todos, pero poco me queda, pero sí que quiero insistir, bueno, en dar las gracias a Cartagena Negra por haber nominado mi novela a la final, y también, pues enhorabuena, felicidades, que sois valientes, muy valientes, por no haberos replegado en estos momentos en los que a la cultura se la deja aparte como si no fuera, no tuviera ninguna importancia, ¿no? Está siendo un festival estupendo, estamos demostrando que con seguridad y con ilusión se puede llegar a todo, y bueno, felicito a todos mis compañeros desde aquí, muchas gracias. Muy bien, y al final, allá lejos, Marto Pariente, autor de La cordura del idiota. Sí, pues ya sí que queda muy poquito que decir. Igual dar las gracias a todo el mundo, a Paco, a Antonio, a Manolo. Me quiero acordar también de los compañeros de La Opinión de Murcia, que tuvieron la deferencia de pedirnos una opinión y tal. De los compañeros del Quinto Libro, que también andan por aquí, que nos han hecho reseñas de las novelas y eso. Y nada, pues muy agradecido de estar aquí con vosotros. Bueno, con los compañeros. Perdón. Sí, adelante. A ver, yo que tenía una pregunta para Marco. Muy bien. Vengo del sindicato de funerarios de aquí de España. ¿No se atreve usted a poner una capa de sol muerto en su velatorio? Pues porque es que, vamos a ver, que los párpados siempre llevan 5 puntadas. Si das menos de 5 puntadas, los párpados de los cadáveres se suelen abrir. Y una vez ya colocado delante de los dolientes, la única solución que te queda es colocarle una Ray-Ban de espejo. Bueno, esto para que no lo sepa, en un lance de la novela están velando el cadáver del triste, tiene un ojo abierto y el otro cerrado, lo cual es verdaderamente perturbador e inquietante, y no tienen nada que hacer y le colocan despiden al muerto con unas gafas de sol. Yo tengo una pregunta. Sí, ustedes mandan. Adelante. Quisiera saber si ese es su verdadero nombre o un seudónimo que conjuga las dos pasiones verdaderas que tienen David.
Bueno, los apellidos no los regalan, el Villar se me da bien, pero es mi nombre verdadero, sí. Bueno. Bueno, perdón, sí. Sí, yo estoy empezando a preocuparme, pero... Adelante. Se lo voy a hacer a Claudio, si me permite. Y le voy a decir una frase, puede usted pensar lo que estime oportuno y conveniente, porque además a lo mejor la cierto. Con esa cita célebre de uno de la primera parte de tu novela, esa célebre de posiblemente uno de los mejores que ha dado en este país, después de Tequila y Limón, que es Mariano Rajoy. No te sorprende a ti que hubiese sorprendido que la gente quizás hubiese quitado la novela de Mineria en vez de una novela de Minegra. No, es una declaración del presidente del gobierno en funciones. Yo creo que es una declaración seria, eso no puede ser en ningún momento una comedia, ¿no? De hecho, se lo dijo a un periodista y creo que estaba delante de Merkel. Y en el vídeo se ve como Merkel hace así, imagino que le estaban traduciendo. Pero el libro realmente no empieza así. El libro, he puesto una advertencia que pone que todo lo que está sucediendo en este libro está... Mira, lo voy a leer además. Mi memoria es muy mala. Realmente dice, este libro es pura ficción, algunos de los lugares, sucesos y personajes, como el Rajoy están inspirados en la realidad con libertad de recreación. Por ello, la historia que sigue ha de considerarse la fantasía de un escritor. Si tras su lectura cree reconocer conductas, palabras, instituciones o personas que existen o han existido, por favor, acuda a un psicólogo. Yo creo que ahí se contesta... Uy. Y yo, ¿la tiene? A ver. La tengo más grande, tienes que acostumbrar. No, tirar el ejemplar del compañero no suma puntos para la decisión final del jurado. Quede claro, por Yo favor. creo que está descalificado, pero bueno. Hay otra pregunta. El señor que acaba de tirar el libro, quería preguntarle, porque yo me imagino que lo sabréis, pero en su novela ha tenido la genialidad, con la poca vergüenza, no sé, de poner a un detective ciego como protagonista. Yo quería saber cómo se te ha ocurrido eso, o sea, ciego, no que sea que tenga colesterol, marco, comunista, sino ciego. Eso por qué. Yo creo que, bueno, creo que la idea principal, el génesis de la novela fue crear un reto narrativo, ¿no? Y yo llegué al punto de pensar de que sería una buena idea cómo narrar una novela desde el punto de vista, nunca mejor dicho, de una persona invidente, ¿no? Esto evidentemente se piensa muy rápido, se dice muy fácil, pero cuando me senté delante del ordenador a escribir me di cuenta que tenía muchas carencias y me vi obligado a colaborar en asociaciones tipo la ONCE durante varias semanas para tener esa cercanía, para vivir en primera persona cuáles eran los cuidados y las necesidades de este tipo de personas discapacitadas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tengo que agradecer a la melodía, además de todas las alegrías que me está dando, es la experiencia personal que pude tener a la hora de escribir La melodía de la oscuridad desde la perspectiva de una persona invidente. Sí, adelante. Para Inés Plana. A ver, tu novela, Antes mueren los que no aman. Inés, yo te quería preguntar, como experta un poco en el tema, y hablando del amor, y ya que yo no me como una rosca ni de casualidad, pues ¿cuánto tiempo de vida crees que me queda? Me va a morir. Pues hombre, si amas, te queda mucho tiempo. Porque en esta novela los que no aman son a los que primero mato. Como escritora imparto mi justicia, ¿no? Así que si tú amas, no tienes ningún problema. Puedes llegar a ser inmortal y todo. Bueno, os pido disculpas a los 5, porque esta primera pregunta, este atraco, viene de la mano de los compañeros del blog El Quinto Libro, lo tenéis por ahí, algunos los conocéis. Ya decía yo. Víctor Mirete, Paco Rabadán, Jesús Boluda, Alfonso Gutiérrez Caro y Cristóbal Terrer. Os hemos querido sorprender un poco y al público también. Lo que sí os adelanto es que el resto del acto va a seguir la misma dinámica con preguntas ya más serias. Es decir, cada uno de estos 5 personajes, que son personajes porque no tienen otro nombre, se ha especializado en una de vuestras obras y os va a lanzar una serie de preguntas con las que vamos a ir conduciendo el acto. No serán muchas porque luego queremos también que el público asistente haga las preguntas que considere pertinentes. Ahora ya sí vamos a tener micrófono, gracias a que Paco, aquí tenemos que hacer de todo. Es el director del festival y va a ir pasando el micrófono como... Así que a partir de ahora, identificad a quién le vais a hacer la pregunta, cuál es vuestro especialista. Qué bueno, ¿eh?
Como bien ha dicho Antonio, somos el quinto libro, la web de literatura de moda con permiso de Kiko, por supuesto. Y estamos aquí esta tarde pues para preguntar un poquito por cada una de vuestras obras. A mí me ha tocado en suerte a Marto Pariente y voy a empezar preguntándote a ti, Marto. La cordura del idiota, aparte de ser el título que podría ser el título del titular de cuando Paquirrín se retiró de la música, tiene casi todos los atributos de un western, ¿verdad? ¿Puede ser un western del siglo XXI? Puede ser un western moderno, por la ambientación, por los personajes, por la caracterización. Sí, la idea en principio era trabajar el amor incondicional entre hermanos, ¿no? que quizás es una premisa quizá un poquito más manida, pero luego al sacarlo de entornos urbanos y llevarlo todo a Ascuas, un pueblecito figurado que no existe ahí en Guadalajara, camino de los pantanos y tal, pues sí, podría ser tranquilamente, sobre todo la ambientación, ¿no? Ya la trama criminal quizás se aleja un poquito de lo que requeriría un western estrictamente moderno, ¿no? Sobre todo a la hora de las... Entiendo yo como lo vería en mi cabeza, como lo dibujaría, serían más bien, me refiero a la hora de las descripciones, unos planos quizá un poquito más largos, el careo de los personajes y las conversaciones llevadas de otra manera, pero sí, en cierto modo estoy de acuerdo. Domingo, encantado de conocerle, he disfrutado muchísimo con la lectura de su obra y yo entro de lleno ya con su personaje principal, personaje recurrente dentro de su obra, el inspector Leo Caldas. Si hay probablemente una cualidad profesional que destaca de este inspector es lo minucioso que es a la hora de llevar su investigación. ¿Usted cree o conoce que realmente los inspectores del Cuerpo Nacional de Policía llegan a ese nivel de minuciosidad o tienen un aspecto más funcionario? Me gustaría saber su opinión o si conoce. Bueno, sí, creo que los inspectores de policía, como mucha de la gente que se dedica a la función pública, parte del pago que reciben no está en el salario, no está en la nómina que les llega a fin de mes, sino que está en el espejo, en la decencia que encuentran al otro lado del espejo y en la sensación de sentido del deber como ciudadano que encuentran médicos, enfermeras, jueces, policías, bomberos, profesores, etcétera. Y creo que a Caldas lo que le mueve es verdad que es minucioso, pero más que minucioso yo lo que creo es que es piadoso, o por lo menos así así me lo he encontrado con el paso del tiempo. Y esa cualidad creo que sí se encuentra en muchos de los inspectores de policía, que entienden que la gente que ha sido víctima de un crimen lo que necesita es que resuelvan el asunto, pero también que les escuchen, que les ofrezcan un hombro sobre el que llorar, que les den un consuelo del que están necesitados, y Caldas a eso nunca dice que no. Víctor. Bueno, para suerte mía y desgracia de Claudio, me ha tocado apadrinarte y que bien podría haber sido Pedro Martí. Que tu chiste íntimo, que solo pillan 2 personas ahora mismo. Pero bueno, como digo, me ha tocado apadrinarte y además quiero que se note mi apadrinamiento porque me he jugado 300 euros con Francisco María, que ganabas tú, y como están tallando ahora la insignia en el trofeo, pues vamos a ver si la cosa va y se dirige hacia tu novela Los Señores del Humo. Si tengo que destacar algo de tú y tus novelas, es casi siempre la construcción de los personajes. Me parece que es algo muy importante dentro de tu literatura, de tu prosa, y en este caso hay una especie de triunvirato, de tridente de personajes que son, no voy a decir sus nombres ni sus roles, por si acaso a alguien le puede suponer un spoiler, pero creo que entre ellos tres la relación que tú conformas, tanto a nivel individual y en la relación entre ellos tres, lo que conformas es algo muy especial. Y me gustaría saber si esa relación, tanto a nivel de ellos tres como de forma individual, pretendías contarnos además otra historia dentro de la novela. No solo a nivel de trama, sino a través de su relación querías contarnos otra historia. Los Señores del Humo es mi novela más larga, la que más energía ha invertido. Yo creo que también quizá de las más redondas, y quizá parte de la magia es de esos 3 personajes.
Quise crear 3 personajes muy completos, muy definidos, muy imperfectos, que pudieran ser protagonistas de sus propias novelas individuales. De hecho, son muy distintos. Uno es un policía jubilado, al que le han dado varios infartos y bueno, le cuesta mucho moverse. El otro es un exmarine americano, que curiosamente no se ven muchos soldados en las novelas negras, cuando realmente son los que realmente saben moverse, disparar, etc. Y el último es un narcotraficante que está metido a proxeneta, que directamente podría ser el malo de cualquier otro libro, ¿no? Y los he juntado en la batidora y he creado una historia en lo que los 3 van persiguiendo al mismo asesino en serie por 3 motivos diferentes y con 3 sospechosos distintos. Que inevitablemente los 3 al final acaban, como decías, encontrándose y no van a ser amigos precisamente. Y a raíz de cada historia, de cada personaje que la tiene, cada arco de transformación, de trasfondo está la verdadera historia, que es contar el momento que vivimos en 2013 con este gesto tan intelectual que se me empañan las gafas, disculpa. Quería contar el año 2013 con toda la corrupción política que hubo, con todo el esperpento, porque si ahora os hablo de Eurovegas diréis, madre mía, qué locura. Pues en ese momento era lo que iba a sacar a España de la crisis. Estaba todo el mundo esforzándose porque era una maravilla construir no sé cuántas plazas hoteleras en mitad de un desierto, ¿no? Y además estaban peleándose por los Juegos Olímpicos de Madrid 2020. Imaginaos este año 2020 que tuviéramos los Juegos Olímpicos en Madrid. Lo que habría supuesto, ¿no? No hace tanto tiempo, 2013, 7 años, ¿no? Entonces también, a raíz de estos 3 personajes, de esta trama, quería confortar al lector con lo que fuimos, ¿no? De forma que a ver si se sienten representados o ven realmente la locura que era entonces. No sé si hemos evolucionado mucho respecto a entonces. Conoces ya de sobra mi opinión sobre La melodía de la oscuridad. Creo que has parido una obra brutal, con una premisa súper original, como este detective ciego, que ni más ni menos se tiene que enfrentar a un asesino en serie también, ¿no? Y un asesino en serie que recrea los 12 trabajos de Hércules, ¿verdad? Sí, así. Yo quería preguntarte que por qué elegiste precisamente ese mito que es tan interesante y tan también jugoso, ¿no?, para establecerlo en una novela de este tipo. Fue hace varios años, hace 4 o 5 años, que navegando un poco por internet leí un artículo de National Geographic que me pareció bastante interesante, en el cual contaba que Hércules, ese héroe que todo el mundo conoce por las películas de Disney o porque alguna vez en el instituto lo ha estudiado, según la leyenda, mató a su familia en un ataque de ira. Entonces esto era una información que yo desconocía y me pareció tan interesante que mi cerebro la guardó y dije, quizás pueda utilizarla más adelante en una novela. Cuando yo me planteo la escritura de La melodía de la oscuridad, como digo, la primera idea fue narrar una historia desde la perspectiva de una persona invidente como reto narrativo, como manera de hacer algo diferente, como manera de complicarme a mí mismo la vida. Y lo segundo que necesitaba, si quería escribir una novela negra, era un asesino. Y me pareció una buena idea utilizar esa información que leí hace varios años y que Alceo, el asesino de La melodía de la oscuridad, nos vamos a encontrar con que él también mata cuando joven en un ataque de ira a su familia y él cree o piensa que va a encontrar el perdón o la redención, igual que lo hizo Hércules con los 12 trabajos. Entonces lo que vamos a encontrar va a ser una serie de asesinatos en la ciudad de Cádiz que emulan esos trabajos. Cristóbal. Hola Inés. A ver, yo te quería preguntar ya un poco en serio. Yo tengo una frase que siempre repito y que me gusta mucho, la pronunció Benjamin Black y bueno, el escritor este que ha recuperado ahora Philip Marlowe y demás. Y dijo una frase, como decía, que me marcó, y es que me gustaría escribir alguna vez una novela negra en la que no hubiese asesinato. En la tuya, como decías antes, sí que es cierto que hay muertes, pero yo creo que no ocupan la parte central de la trama, ¿no? Creo que utilizas la novela, o ahora no lo cuentas tú, para hablar de otras cosas, sobre todo los personajes que están muy bien definidos y, bueno, otra serie de cosas muy interesantes. No sé si es así o por qué lo hiciste de este modo. Bueno, pues muchas gracias. Sí es cierto que en esta novela hay muertes, pero no hay crímenes. En mi primera novela sí que hay un crimen del que se tira del hilo hasta encontrar al autor, pero en esta, como bien dice el título, antes mueren los que no aman y sí que mueren a veces de manera natural, a veces de manera fortuita, pero no es el eje central de la historia. A medida que avanzas en la historia, los personajes se van encontrando con su propia muerte, digamos, ¿no? El eje central de la historia es el teniente Treser, que tiene 2 casos.
Uno, un poco rutinario, porque es alguien empieza la novela, con esto no hago ningún spoiler, con alguien que empuja a una funcionaria de la tesorería de la Seguridad Social cuando sale del trabajo. Es un empujón, pero con tan mala fortuna que se estrella contra un cristal, el cristal cae sobre ella y la decapita. Es un homicidio imprudente, pero con el agravante de fuga, porque la persona que la ha empujado huye en ese momento. Ese es el caso al que se enfrenta el teniente, pero realmente el eje de la historia es la búsqueda desesperada de una niña de 12 años, Luba, que fue secuestrada y obligada a prostituirse en un burdel, y la novela empieza cuando ella ha empezado a huir del burdel tan pequeña. Está en Madrid en invierno, en plenas Navidades del 2009, sola, desamparada, sin abrigo, y esa es la gran búsqueda que va a hacer el teniente de la Guardia Civil, Julián Treser, una persona solitaria, sin familia, pero que se ha empeñado en encontrar a esta niña y darle una segunda oportunidad. Por supuesto que por el camino puede haber muertos, puede haber... de hecho, hay muchísimos problemas, porque lo que es una búsqueda que es como una aguja en un pajar, pues se convierte realmente en una historia muy desasosegante para el propio teniente, para el propio lector, que al mismo tiempo el teniente pues tiene que investigar quién fue la mujer misteriosa que empujó a esta funcionaria, y que a él ese caso le molesta porque ya sabe que no hay un asesino suelto, ya sabe que de alguna manera es cuestión de tiempo de encontrarla, pero la gran prueba de amor del teniente Treser, que realmente casi nunca se ha enamorado, casi nunca ha conocido el afecto, tiene una biografía familiar un poco conflictiva, pues esa prueba de amor, de buscar a una niña sin conocerla de nada, de jugarse casi la vida para encontrarla, dar una segunda oportunidad y redimirla de todo el tormento que ha pasado durante toda la historia. Marto, en tu novela todos los personajes son peligrosos, esconden secretos, tienen un pasado turbio, pero a la misma vez poseen un carisma especial que lo hace único. ¿Tú crees que ese es el ingrediente secreto para que esa novela sea tan buena? Sí, quizá que es una novela muy coral, sí. A mí, de todas formas, que siempre me ha llamado la atención, ya no solo por mi novela, las historias en general, en las que aparece mucha gente, y toda esa gente hace cosas, y todas esas cosas en realidad ocurren al mismo tiempo. Lo que pasa es que normalmente en la ficción estamos acostumbrados a leerlas por orden. Yo un hándicap con el que trabajo, como dice Daniel, que dice, he creado un personaje ciego y en realidad lo que está haciendo es darte trabajo, ¿no? Claro, exacto. Pues esto es igual, es una cosa como una cosa que te la impones a ti mismo, pero porque al final porque nos gusta, porque queremos sacarlo adelante. En este caso es el tema de la coralidad, es decir, de muchos personajes, todos al mismo tiempo. Luego, ya no es que ya son dices, más o menos originales, eso lo intentan, ¿no? Luego, hasta que los lectores no te dan el nivel, no sabes absolutamente si son originales o no, pero yo creo que han quedado bastante majetes y la gente se la ha pasado muy bien. Yo sobre todo trabajo con la idea de lo que hemos dicho, muchos personajes y todos al mismo tiempo y haciendo muchas cosas. Y las interrogaciones de la novela, todo lo que nos puede, muchas veces, por ejemplo, la novela de Inés, ¿verdad? Estamos investigando un crimen y acompañamos la interrogación casi hasta el final. Y yo la idea que manejo es dejar un poquito eso a un lado, que el lector tenga toda la información posible, más que los personajes. Tú vas acompañando a Tony Trinidad y, sin embargo, sabes mucho más que él, porque en una escena estás con el colmenero, en otro estás con Vega, en otro estás con los policías, y tú tienes una imagen de conjunto, y las interrogaciones las tienen los personajes, pero muchas veces el lector no. Y eso es una especie de reto que yo me impuse a la hora de escribir esta novela, que yo creo que es lo que le da esa, ¿no? Dices tú, esa vidilla o esa magia que parece que ha gustado tanto. Yo no sé si te he contestado, porque me lío a hablar de lo mío. Vale. Domingo, yo voy a alabar tus virtudes, pero permíteme que te tutee. Claro. Voy a alabar tus virtudes, pero tiene un poco de trampa. En mi reseña para el quinto libro digo que me gusta muchísimo tu novela, que me parece una novela buenísima, pero quizá en ese buenísimo también matizo que la encuentro una novela policíaca no apta para no iniciado en el género.
¿Tienes tú esa percepción? ¿O escribes con esa intención de decir, no, vamos, yo voy a un público introducido en el género policíaco y que busca subir un peldaño dentro de sus lecturas? ¿Cuál de las dos intenciones? No, ¿O ninguna? No especialmente. Mira, cuando empecé a escribir literatura de género, lo hice porque estaba convencido de que escribir literatura de género era posible escribiendo literatura de primera división. Bueno, aquí tienes pues 4 ejemplos. Y que se podía hacer literatura culta y literatura sobresaliente, literatura que mirase al interior de las personas, que fuese honda, literatura que permitiese conocer cómo son las sociedades en las que se desarrollan, y todo eso me pareció que yo podía contar cómo era el mundo o cómo era mi visión del mundo desde un rinconcito que es la orilla de las rías gallegas. Y todo eso a mí me resultaba... no sé si más cómodo, pero yo prefería elegir el modo de una investigación criminal en la que pudiéramos seguir los pasos de una investigación y, como siempre dice Juan Ramón Viedma, en el que la investigación actuase como acelerador de la historia. Y yo escribo con esa intención. Yo no soy un intelectual, yo no pretendo moralizar. Yo creo que mi oficio, que nuestro oficio, se parece mucho más al de cualquiera de los artesanos que trabajan en la Escuela de Artes y Oficios que sale en El último barco y que trabajan la madera. Al final la literatura es algo que se hace con las manos, que se hace poco a poco y que se trabaja y que se parece mucho a hacer una talla, y puede salir mal y hay que volver a intentarlo y hay que elegir materiales y dedicarles el cariño y el tiempo necesarios. Y luego puedes pensar, pues ¿es una novela para iniciados? Pues no lo sé, yo tiendo a pensar que no, tiendo a pensar que por lo menos en las ferias en las que me encuentro con lectores, pues tengo lectores de adolescentes y lectores ancianos que me riñen porque tardo mucho en escribir y no se quieren perder el siguiente libro. Voy a leer textualmente porque cuanto más lea textualmente menos tonterías digo. Entonces, es parte de la sinopsis, no voy a desvelar nada, es parte de la sinopsis que está en tu libro. Madrid, 2012. Una ciudad corrupta e inmisericordia alberga entre sus calles a un asesino que decapita a sus víctimas tras el hallazgo de una calavera en los terrenos donde se va a construir un gran casino. Yo leo esto y ya me llama, ya me hace involucrarme en la novela sin ni siquiera haber entrado en ella. Pero tú lo has dejado caer un poco al principio. Pese a que está en 2012, 2013, está de tremenda actualidad. Es un escenario, un contexto que siempre está de actualidad. ¿Qué motivación tuviste tú a la hora de elegir ese tipo de contexto, ese tipo de situación para escribir esta novela? Como dices, la novela cuenta el inicio y el fin de Eurovegas. Digamos que eso es el trasfondo. Empezó a finales de 2012, terminó en septiembre de 2013. Y yo, como escritor de novela negra, veía las noticias de Eurovegas y me parecían increíbles. Me iban a construir Chicago al lado de Madrid, con lo cual era un escenario brutal. Entonces yo estaba pensando qué tipo de historias podría escribir una vez estuviera construido. Temas de corrupción, de tráfico de drogas, de prostitución, etc. Y según fueron pasando los meses, me di cuenta de que ese ambiente corrupto y hostil ya lo tenía. No necesitaba que construyesen Eurovegas. Realmente ya estaba toda la corrupción que quisiera, la trata de blancas ya existía, la ludopatía existía, estábamos viendo cómo actuaban los políticos. De hecho, si buscáis las noticias de entonces dan bastante vergüenza. O sea, a este hombre se lo dieron todo menos la ley antitabaco porque la acababan de poner y no pudieron quitarla. Eso fue realmente el principal escollo. De hecho, Los señores del humo, el título, viene un poco también por jugar con todo el tema del tabaco. Entonces, fue cuando me di cuenta de que no necesitaba que construyesen Eurovegas. De hecho, no lo construyen. En la última página aparece un personaje en los terrenos donde no lo van a construir, ¿no? Tampoco es un spoiler, yo creo, porque todos sabemos que no la terminaron construyendo. Y lo más curioso es que de vez en cuando vuelve a salir la noticia de que quieren construir Eurovegas, que la van a llevar a Barcelona, que la van a llevar a, creo que a Aragón, querían construir también Mundo Elysium, no sé qué, que si veis las imágenes también es terrorífico. Y parece que no hemos salido todavía
ese remolino de que el ladrillazo es la salida, de que construir hoteles es la salida, de que darle toda la facilidad del mundo a un empresario sin escrúpulos va a ser beneficioso para todos, cuando la realidad es que no, que solamente se van a beneficiar unos pocos. Daniel, tú eres un hombre de mundo, que aparte de escribir eres sargento de marina, ¿verdad? De infantería, marina. Y bueno, como te sigo en Instagram, pues he visto que has estado por Irak, India, ¿no? y destinos exóticos así. Pero tú, al escribir, has ambientado tus dos novelas, La carcoma y La melodía de la oscuridad, en tu Cádiz natal, ¿no? Entonces quería una doble pregunta. Por un lado, ¿por qué? Aunque bueno, me lo imagino. Y por otro lado, ¿qué características tiene Cádiz en concreto como escenario de novela negra? Bueno, el que no haya estado en Cádiz, yo invito a que en cuanto tengan tiempo y tengan la oportunidad la visiten, porque es una ciudad trimilenaria, igual que puede ser Cartagena, y es una ciudad preciosa. O sea, la habilidad mía en este caso no tiene mérito ninguno, porque si os dais un paseo por el casco antiguo de Cádiz vais a ver que las historias se escriben solas, ¿no? Y antes le habéis hecho una pregunta, Rafa, que es sobre lo que nunca escribiría, ¿no? Un escritor. Yo creo que nunca escribiría sobre algo que no sé, sobre algo que no conozco, porque no podría hablar sobre algo que no sé. Soy de Cádiz, me he criado allí, conozco sus calles, conozco la gente, la sociedad, la idiosincrasia. Entonces, para mí es muy cómodo hablar de la ciudad porque la conozco y, sobre todo, enseñar la parte que la gente no suele conocer, porque cuando os hablo de Cádiz, seguramente estáis pensando en el verano, en las playas, en el pescadito frito, la cervecita en la terracita, que sí, que es real, eso existe. Pero en Cádiz también hay mucha pobreza, también hay mucha humildad, hay gente que lo pasa muy mal, hay mucha injusticia, y esas son las cosas que yo intento reflejar en La melodía de la oscuridad. No solo el Cádiz que todo el mundo conoce, sino parte de su historia y parte de su sociedad. Entonces, para mí es mucho más cómodo escribir sobre la ciudad que yo conozco, en la que me he criado. Hace cuestión de 4 o 5 días he entregado una nueva novela a la editorial, de la cual no puedo hablar porque aún queda mucho, y por primera vez en mi trayectoria literaria, que es muy corta aún, me he atrevido a escribir una novela sobre mi trabajo, sobre la infantería de marina. Por la misma razón, simplemente porque la tengo a mano, la tengo cercana, ya tengo más o menos mis años de servicio, he visto muchas cosas, y me he atrevido por primera vez a escribir sobre algo que, como vuelvo a repetir, sigo conociendo y sé de lo que hablo. Es así como me siento más cómodo y así como creo que soy honesto a mis lectores. Inés, a ver, siempre se ha dicho que en algunas ciudades donde se ambientan las novelas pues son como un personaje más. Yo creo que en tu caso es el año 2009 el que es prácticamente un personaje más que está siempre como una amenaza latente, ¿no? Resuenan los ecos de ETA, está bueno, la crisis económica que vivimos y que todavía colea. Entonces, bueno, te quería preguntar sobre todo, ¿por qué centrar o ambientar la novela en ese año? Y no sé si te arrepientes también, que este año 2020 tampoco está siendo muy bueno, de haberte esperado para ambientarlo ahora en 2020, o si tienes pensado usar también este año. Bien pensado, sí. Pero bueno, yo la verdad es que no me podía imaginar ni en mis peores pesadillas que sucediera en el 2020 todo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, para mí formaba parte de la pesadilla literaria, de la distopía, pero no de la vida real, ¿no? Yo mi primera novela, Morir no es lo que más duele, la inicié en el 2007, porque para mí es un año en el que se marca un antes y un después. Es el año en la historia de España, es el año que pinchó la burbuja inmobiliaria, el año en el que empezó una crisis que dejó muchísimo dolor y muchísima ruina, ¿no? Ya partiendo de ese 2007, cuando ya en la segunda novela, en Antes mueren los que no aman, quise hacer 2 años más, porque quería perseguir esa misma crisis con todos los efectos devastadores que tuvo sobre las personas, sobre las familias. Para mí es que había un antes y un después de esta crisis a nivel, desde el punto de vista de la historia de España reciente. Y luego además quise ubicarlo en las Navidades. Eran unas Navidades, las desde 2009 hasta el 2010, pues muy tristes. Muchas familias es que a lo mejor no podían llevar ni un pollo a la mesa, ¿no? Y me pareció, me gustó ese contrapunto de la tristeza, ese trasfondo de tristeza que tienen las Navidades.
por la gente que falta, por la gente que no puedes reunir en tu mesa y al mismo tiempo por esa falta de recursos económicos que tenía muchísima gente, que tantas empresas habían cerrado y que estábamos contemplando atónitos cómo se rescataba con 200.000 millones a los bancos y se les premiaba se les premiaba sus errores y que se iban a ir de rositas. Y de hecho ahora con la fusión de Bankia y de la Caixa pues ya hemos podido comprobar que ese dinero no lo vamos a ver nunca más. Bueno, pues este trasfondo a mí me pareció, me pareció atractivo, y más luego mis pequeños homenajes a sitios a los que amo, como Cantabria, que es uno de los escenarios de la novela, ¿no? Pero sobre todo me interesaba plasmar esa crisis, porque yo la he vivido, como la hemos vivido todos, y me parecía como un personaje más que planeaba sobre todos los personajes a la vez, que sobre ellos también planeaba la maldad. Me vais a perdonar que interrumpa un momento la ronda, porque ya que estabais hablando de este año, que está siendo muy peculiar, yo a veces he pensado que era no como aquel año sin verano de Villa Diodati. Ha sido un año sin primavera, sin verano, casi sin otoño. Yo no sé los demás, yo creo que a quienes no hayan leído todavía las 5 novelas, si las leen ahora, estas 5 personas les van a ayudar a que terminen de pasar mejor el 2020. A mí por lo menos me han ayudado a sobrellevar gran parte del 2020 con sus 5 novelas. Y espero que quienes no las hayan leído y las vayan a leer ahora tengan esa sensación también. Seguid. Continuamos. Una de las cosas, para mi gusto, más mágicas que tiene La cordura del idiota es que está escrita tanto en primera como en segunda y en tercera persona. ¿Te da muchos quebraderos de cabeza esa técnica narrativa tan inusual? Me dio quebradero de cabeza el primer cambio, y me explico el primer cambio. El borrador original, el primero sobre que yo trabajé, estaba toda escrita en tercera. Luego hicimos un grupillo de lectores cero, me puedo jactar que me ayudaron bastante, que son José Viblender, Joe Álamo y Sergio Vera Valencia. Y después de darle unas cuantas vueltas llegamos a la conclusión de que lo suyo sería a Toni Trinidad darle una primera persona. Ese cambio fue el más difícil porque me llevó a replantearme todos los capítulos en los que entraba Toni Trinidad, que estamos hablando quizá del 60% de la novela. Pero volvemos a lo mismo, como Dani, nos gusta complicarnos la vida, digo, joder, ¿por qué no una segunda persona? Y entonces dije, bueno, pues ya que estoy liado, hice la primera persona de Toni Trinidad y la segunda de su hermana Vega. Me pareció interesante porque una vez que ya metió en harina y tienes que volver a trabajar todo el borrador, me parece que cuesta menos, ¿no? Y la primera persona, verdad, que me daba unos matices más intimistas, ¿no? Digamos, de lo que aprecia el personaje a su paso y tal. Y la segunda persona de Vega, que no sé vosotros, pero yo he leído muy poco en segunda persona. No es una, digamos, que estemos acostumbrados a leer en segunda persona. Además nos llama un poco la atención, ¿no? De hecho, si es muy extenso, llega un poco a saturar, a cansar. Me imagino que sea porque no estamos acostumbrados y tal. Pero como son capítulos muy cortitos, me pareció muy interesante porque era jugar como, digamos, un poco a nivel cinematográfico. Era como cambiar el tiro de cámara. Era como si a Vega Trinidad le pusiésemos una cámara al hombro y fuese con un narrador omnisciente, con una voz en off, y le fuese contando lo que ella ya sabía. Me pareció muy interesante. Y luego todo, obviamente, los demás personajes, digamos, más secundarios, el colmenero, los McEnroe, los Manolos, un montón de cuadrilla por aquí funcionando, más de 30 personajes. Todos esos ya los dejamos en tercera persona, dejando, digamos, el plano un poquito más largo. Domingo, hay una cosa que me ha fascinado, sobre todo de tu novela. He dicho que me ha gustado muchísimo, la recomiendo, y no solo porque la organización me haya encargado a padrinar tu novela, pero hay una cosa que sí me ha gustado como escritor gallego, y es que, hablando de la ambientación, hablando de los escenarios, dime si estoy en lo cierto, pero yo he percibido que le dan más importancia al escenario de Vigo social que a lo que, por desgracia, pues nos tienen un poco acostumbrados los escritores y las escritoras gallegas, que sabemos que en Galicia lo tenéis todo muy verde, que sabemos que llueve mucho, que no sé, que los bosques son mágicos, pero es que lo sabemos ya hasta la saciedad. Y sin embargo tú
te centras un poco más, o por lo menos así lo he percibido, y quiero que me corrijas si no estoy en lo cierto, de que te centras más en los mariscadores, en las mariscadoras, en esa escuela de maestría, de artesanos. Ibas con esa intención, lo he percibido bien, le das más importancia al clima social actual que tiene ahora mismo tu Galicia que a ese clima que ya conocemos sobradamente y que nos da mucha envidia a los murcianos, por cierto. Sí. Bueno, te advierto que los tópicos muchas veces esconden verdades rotundas, ¿eh? Por algo acaban convertidos en tópicos. Bueno, te agradezco infinito el cariño con el que has leído el libro. Y te diré que yo escribo desde Madrid. Yo me marché a Madrid a vivir en el año 89. Estaba pensando antes, cuando estaba sentado aquí, yo he tardado 10 años en escribir El último barco y hace 10 años que no hago este tipo de cosas. Y antes yo solía ser, si no el más joven, de los más jóvenes. Y me veo ahora y digo, joder, ¿cómo me han atropellado 10 años? Bueno, pues yo llevo mucho tiempo viviendo en Madrid y lo que hago es tender puentes emocionales con mi tierra. Escribir me ayuda a estar allí, me ayuda a colocarme físicamente en aquel lugar. Y claro, me importa menos, pues probablemente el tema más pastoril, y me interesa más las tabernas a las que no puedo llegar, las calles que no puedo visitar, o la gente a la que quiero y a la que solamente visito cuando me siento a escribir. Y luego hay dos factores, hay dos cuestiones que eran comunes a todos los chicos del cole cuando yo fui a un colegio que éramos todos chicos en el bachillerato. Y los 42 que estábamos en clase teníamos dos factores comunes. Era que todos teníamos a alguien en la emigración y todos teníamos a alguien que trabajaba en el mar, en las familias. En todas había un tío abuelo que había emigrado, o un padre, o un abuelo, o un primo, y en todas había alguien que trabajaba en un barco, o que trabajaba en una conservera, o que trabajaba en un astillero. Me imagino que en Cartagena la cosa no debe ser muy distinta. Y para mí es muy difícil pensar en mi tierra y no pensar en el mar, fundamentalmente. En el mar y en la mesa. En esa mesa en la que celebramos las cosas buenas y las cosas malas, en las que celebramos la vida. Voy a hacer dos preguntas, con permiso de mi compañero y sin permiso también. Y así le cogemos ventaja un poquillo porque se están viniendo arriba con las preguntas rimbombantes. Y vamos a coger, porque recuerdo que me estoy jugando 300 euros. Entonces, vamos a pachas, ¿no? Vamos a atacarles un poquito, ¿no? Claudio, cada uno tiene la suerte que tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, aunque tienes un estilo tremendamente personal en tu prosa, en tu forma de dialogar, en la novela, en la estructura, percibo cierto aura a James Ellroy. Imagino que no será la primera vez que te lo dicen, pero ¿qué influencia tiene este autor en ti? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, para los amantes del cine, de las series, yo recomendaría que a todos los que han visto Crematorio, o El Reino, o El hombre de las dos caras, si les ha gustado, les va a encantar tu novela. Y aprovechando la coyuntura, la pregunta sobre el cine y las series, por si acaso hay alguien en la sala, ponle director a la película o serie de tu novela, que dudo mucho que no llegue alguna vez a hacerse, estoy casi convencido que se va a hacer serie o película, y banda sonora, director y banda sonora. Bueno, pues Clint Eastwood, ¿no? Sí, yo cogería la banda sonora del bueno, el feo y el malo directamente, que no creo que le importe a nadie que la pongamos, ¿no?, en la adaptación de mi libro. No lo sé, la verdad es que nunca he pensado en esas cosas. Y bueno, sí, James Ellroy es uno de mis autores preferidos. Ellroy, no sé si lo sabéis, pero siempre va con una camisa hawaiana. En las entrevistas ladra, eso es lo que me falta por hacer todavía. Pero a mí Ellroy me llama mucho la atención porque muchos lo nombran como gran maestro de la novela negra, pero pocos siguen el camino que ha abierto él. Es muy raro ver a un escritor que realmente haya cogido el testigo de Ellroy y siga ese camino. Así que cuando preguntan, la gente siempre acaba diciendo pues Chandler, Agatha Christie, en fin, hay otro tipo de referentes que sí que tú abres el libro y te das cuenta enseguida de que ha intentado emular a un Marlowe, etcétera, ¿no? Pero Ellroy no, me llama mucho la atención. Y en esta novela, sobre todo en esta novela, quise acercarme mucho a su estilo
pero obviamente yo no soy Elroy, no tengo la capacidad del maestro, yo soy Claudio Cerdán y de alguna manera también tengo que darle mi impronta personal y creo que está. De hecho, hablábamos de que eran 3 personajes, pero realmente hay un cuarto personaje que no se ve, que es el narrador. Yo intenté hacer un narrador que fuera completamente loco, una voz absolutamente dispersa, es un narrador muy esquizofrénico, se mete en la cabeza de los personajes, sale, te narra una cosa, cuenta una anécdota, insulta a los personajes, cuenta un chiste, se ríe de ellos, absolutamente muy loco, ¿no? Yo creo que, de hecho, Elroy lo hace. Los narradores tenemos un gran poder sobre el lector, porque tú abres un libro y con tu propia voz estás leyendo palabras en tu cabeza que normalmente no leerías, estás leyendo a un ritmo que quizá no leerías, porque son como ponga los puntos y las comas. Entonces realmente estás cambiando la percepción de ese personaje, de ese lector a la hora de escribir, ¿no? Entonces yo con eso en mente intenté hacer esta locura de narrador omnisciente muy parcial y al mismo tiempo intentando hacer un poco una novela tipo Elroy, sobre todo con la estructura también, porque Elroy, si lo habéis leído, suele utilizar mucho una estructura que son 3 personajes y la historia que se les entrelaza, ¿no? De hecho, mi novela es una estructura totalmente Elroy. No, que va. Es que estoy intentando andar como las azafatas, pero no me sale. Entonces, porque me han dicho por ahí alguien de fuera que hago muy bien de azafata, entonces... Estás haciendo hoy deporte, Paco. Viene bien. Más que en toda mi vida. ¿Habéis terminado ya? Bueno, Daniel, hablemos, si te parece, de Adriano, que es el gran protagonista de La melodía de la oscuridad. Un personaje con mucha amiga, un personaje que es guardia civil, que fue atacado, víctima de ETA, ¿verdad? Y un tío que nos encontramos pues, prácticamente tocando fondo, ¿no? Porque está como muy desconectado de la vida, lo pasa fatal, desde luego ha sido golpeado por mazo de hierro. Y entonces, en ese momento tan en lo bajo de su vida, digamos, vaya aparece este caso, ¿no? Tan importante. ¿Qué significa para él, para Adriano, el caso? Bueno, esto fue quizá el segundo reto más difícil de superar porque yo era consciente de que cuando yo quisiese vender o escribir sobre una novela en la cual un personaje invidente se viese inmerso en un caso de investigación, yo sabía de que el lector o la lectora de primera eso le iba a rechinar, ¿no? Dejamos claro que Adriano es un sargento de la Guardia Civil que fue víctima de un atentado de la ETA en el cuartel de Inchaurrondo y está retirado, le dieron la medalla al mérito de la Guardia Civil y él, al ser una persona operativa, al ser una persona joven, él se ve sumido en desgracia por no poder trabajar o por depender completamente de su mujer Patricia, que es otro de los personajes que cuando yo empecé a estructurar la novela no sabía que existía o no creía que fuese a tener tanta profundidad como cuando he dicho antes que fui como voluntario a asociaciones como la ONCE y conocí el rol del cuidador, conocí el rol de la persona, del familiar, del amigo que está junto a la persona discapacitada y le ofrece toda su vida y toda su ayuda para que él pueda hacer una vida lo más normal posible, ¿no? Es así como nace el personaje de Patricia. Adriano se ve sumido, aún así, a pesar de tener a su mujer al lado, él se ve sumido en una amargura que realmente es la que intento transmitir a lo largo de toda la novela. Hay muchos lectores que me dicen que es una novela oscura, cruda, dura, y realmente son mis intenciones desde el principio, ¿no? Yo creo que también una de las cosas por las cuales escribo una novela desde la perspectiva de una persona invidente es porque yo tengo terror a eso, ¿no? Yo creo que a mí eso me supondría un reto para superar en mi vida muy duro y todo eso es lo que he intentado transmitir a lo largo de la novela. ¿Qué ocurre? Que como él ha estado muchos años trabajando, tiene muchos años de servicio en la Guardia Civil, conocen que estuvo en una unidad de investigación, cuando aparece un caso en Cádiz, en el museo, que es donde aparece el primer cadáver, lo llaman porque él estuvo anteriormente, antes de ser Guardia Civil, fue guardia de seguridad en el Museo de Cádiz. A través de ahí es como llega Adriano al caso. Realmente solo lo llaman para asesorar, para asesorar en la seguridad del museo, para ver cómo podría haber entrado ese asesino y salir sin que ninguna cámara lo viese, ¿no? Cometer tal atrocidad, cometer un asesino cumpliendo el primer trabajo de Hércules y salir del museo sin que nadie lo viese, ¿no? Nadie le invita a colaborar en el caso. Es él el que necesita salir de su apatía, es él el que necesita sentirse útil de nuevo y es él el que realmente hace por colaborar en el caso. A pesar de que su mujer esté en contra, a pesar de que el teniente al principio
evidentemente, aunque pida su asesoramiento, no ve normal de que una persona invidente colabore en el caso. Pero realmente este caso, el del asesino emulando los trabajos de Hércules, es el que a él de nuevo le da vida. Él se vuelve a sentir útil, vuelve a sentir que puede ayudar al cuerpo de la Guardia Civil, al que todavía siente pertenencia, siente que pertenece al cuerpo de la Guardia Civil, y es así como realmente vemos a Adriano inmiscuido en este caso. Sí, a ver, Inés, a mí el título de Antes mueren los que nos aman me recuerda también un poco a estos títulos que ponía en la saga Millennium y aquellos hombres que no amaban a las mujeres. Y bueno, también es que me recuerda un poco a esta Nordic Noir en el sentido de que coloca a las mujeres, tanto Stieg Larsson como tú, en un papel central. Además son mujeres de armas tomar. No sé si realmente era por una necesidad de querer reivindicar algo tan importante como el papel de la mujer en la sociedad y tal, o si incluso es obligatorio para el artista, para el escritor, en sus novelas meter algo de reivindicación política, social, de este tipo. Bueno, para mí no es obligatorio poner a mujeres en mis novelas. Va en mi ADN. Soy mujer, soy ciudadana de segunda clase, soy feminista y es inevitable, aunque yo no escriba con una pluma feminista en mis novelas, pero es inevitable que aparezca la mujer porque me preocupa nuestra situación en el mundo, nuestra ubicación, nuestra falta de espacio, de visibilidad y bueno, no me ha costado nada ponerlo. De hecho, el teniente Treser de la Guardia Civil casi pues puede ser el único personaje masculino que hay en la novela porque él sin darse cuenta está rodeado totalmente de mujeres. La psiquiatra Adelaida, con la que tiene una relación sentimental compleja, Teresa, la Policía Nacional, que le va ayudando, Elsa, una actriz que aparece en su vida. Está rodeado totalmente de mujeres y no son mujeres, salvo Luba, que es una niña y que es víctima del abuso atroz de lo que es la prostitución de menores, pero todo el resto de mujeres no son víctimas de su propia historia, sino que son, como tú has dicho, de armas tomar, son mujeres independientes, fuertes, que intentan luchar en la vida con todos los hándicaps que tienen. En el caso de Teresa, que es Policía Nacional, tiene una niña de 11 años con síndrome de Rett, y son esas mujeres las que acaban al final configurando el mundo del teniente de la Guardia Civil, Julián Treser, ¿no? Entonces, yo siempre tendré que escribir, o hasta ahora, sobre mujeres o con mujeres dentro, porque es la preocupación que yo tengo como mujer, es que no puedo tampoco ignorar cuál es mi realidad. Y en ese sentido, pues yo creo que me lo debo y se lo debo también a todas las mujeres luchadoras de este mundo. Esto lo voy a leer porque es muy largo y no me voy a acordar de decirlo. Haciendo un guiño en el personaje del cartagenero Pérez Reverte, existe un pasaje en uno de los libros de Alatriste donde se forma un combate en una galera y Alatriste lleva un libro en el bolsillo y hay un momento determinado en el que se le acerca a un compañero y le pregunta ¿para qué sirve un libro en la galera? Y Alatriste le responde para soportar días como este. Algo similar me ha pasado a mí con La cordura del idiota, porque me ha valido para soportar, y lo estaba diciendo Antonio, el verano este tan extraño que estamos pasando. Así que te lo agradezco de verdad que hayas sacado una novela tan chula como la que has sacado. Acabo. Una bala para Riley, La cordura del idiota. ¿Te sientes ya perro viejo o hierro viejo? Bueno, primero te agradezco lo que has dicho. De hecho, la intención si hay una intención principal en la novela, es que el lector se lo pase bien. Yo entiendo que hay otro tipo de lecturas, ¿no?, en las que tratamos otro tipo de sentimientos y de congojas y de desasosiegos. Y aquí es verdad que también tratamos el tema de los traumas infantiles, de la corrupción, pero siempre mostrando pues las dos, ¿no? Bueno, voy a decir las dos caras, pero la verdad es que el ser humano es poliédrico muchas veces y no solo hay que contar las cosas malas, sino también tocar el sentido del humor, ¿no? Todas las cosas, pasárnoslo bien, que el lector pase un rato agradable dentro de que le estamos contando una trama criminal. Y luego lo de perro viejo, hierro viejo, jodido.
Sí, eso es la línea de la tercera novela, la tenemos ya está terminada. Hace 10 días terminamos el borrador y estamos ahí dándole vueltas a ver si lo sacamos adelante. Bueno, yo no sé si cuánta batería tienen estos chicos del quinto libro. Tenemos para todas. Pero si alguien... quiero decir, efectivamente, que si hay alguien que quiera preguntarle sobre cualquier novela o su concepción de la literatura o sobre el bien o el mal, son muy libres de hacerlo. Yo que he tenido la gran suerte de leer a Daniel Propiani, paisano además de la hermosa Cádiz, ¿no? Y lo que quería destacar, entre otras cosas, es y sobre todo ese trato de la psicología de los personajes, los sentimientos, ¿no? Realmente yo cuando me acerco a una novela negra no me suelo acercar mucho porque no, a lo mejor es un género que sea de los favoritos, a pesar de que el festival siempre es sumamente interesante. Pensaba encontrarme una novela donde, no sé, quizás preconizara más una trama, un misterio, y todo eso lo tiene, ¿no? Pero aparte ese trato de la psicología de los personajes y ese conocimiento, ¿no? de la persona, de los sentimientos, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, o sea, me generó una admiración, ¿no? Quizás porque te veo muy joven y al lado de otros que son mucho más mayores. Digo, hay que ver hasta qué punto este hombre ha reflexionado o ha vivenciado, ¿no? Esos sentimientos, ¿no? de los personajes, como no sé dónde te has, y si te has instruido en algo o viene de ti, vamos, supongo que viene de ti mismo, claro, pero es admirable. Muchas gracias por tus palabras y, como me ha dicho este domingo, por leerme con tanto cariño. Realmente, bueno, yo no soy nadie, no soy nada, tengo 30 años, me queda mucho por aprender tanto en la vida como a nivel narrativo y literario, pero es cierto que el 80% de mis energías a la hora de escribir no están dedicados ni a la documentación ni a la trama, que también tiene mucho trabajo, pero mi mayor preocupación, mi mayor objetivo es cómo moldear las palabras, jugar con las metáforas, jugar con los párrafos, con las estructuras, cómo hacerlo un poco mejor. No solo contar la acción que va a ocurrir en el capítulo, que es importante, y más en una novela negra. Mi mayor preocupación es cómo lo cuento. Por eso quizá yo también, no tardo 10 años en escribir una novela, pero considero que soy un escritor que escribo lento, necesito mucho tiempo para escribir y realmente mi objetivo es ese, es madurar en mi narrativa, no solo hacerlo tanto con las tramas, con la trama yo sorprendo, doy esos giros narrativos, pero mi objetivo es aprender a hacerlo cada vez mejor, estudiar la narrativa actual, crear mi propia voz y tener la oportunidad de seguir publicando durante muchos años para que esa narrativa siga creciendo. Soy consciente de que me queda mucho por aprender, pero me alegra mucho opiniones como la tuya que sepan apreciar ese gesto, ¿no? Esa preocupación mía por madurar la narrativa. Así que te doy las gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer una... ¿Puedo, Paco? Que te veía que ibas a preguntar algo. O sea, tener 30 años. Bueno, es vergonzoso. Se le pasará con el tiempo. Se le pasa, ¿no? Sí, eso se cura con el tiempo, sí, pero vamos. Yo quería haceros una pregunta a los 5 e invitaros también a, bueno, que si quizá no nos encorsetemos tanto en una respuesta individual. Hablamos de novela negra y hablamos de, lógicamente, de muerte, de crimen y de brutalidad. Yo quería incidir en esa palabra. En algunas de vuestras novelas hay mayores índices de brutalidad que en otras. Y quería que nos hablarais un poco sobre la importancia que le concedéis a la hora de trabajar en una novela negra a la brutalidad. O dicho de otra manera, si preferís más sangre o más psicología en vuestro concepto de la escritura negra. Por allí. ¿Me ha tocado? Mira, pues mira, vale. Te cojo la palabra, Domingo. Mira, es una cosa que me planteé en uno de los capítulos porque la brutalidad es verdad que al tratar crímenes no tienen por qué ser todos brutales, ¿no? Muchas veces, antes me está diciendo Inés, muchas veces se producen actos dolosos y a lo mejor se hacen inconscientemente, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga, digamos, su carga penal y tal, pero se producen. Pero hablando de novela negra, de trama, de a lo mejor un asesinato brutal, yo tengo una escena en la novela, no es un asesinato, estamos hablando de un abuso a menores
Y a la hora de escribir el capítulo, esa pregunta que has hecho tú, Antonio, que has lanzado al aire para nosotros, me la hice. ¿Qué debo hacer en este capítulo? Porque sé lo que ocurre, sé la información que le quiero transmitir al lector, pero ¿cómo lo hago? Lo puedes hacer narrándolo de forma cruda y visceral o intentar darle una vuelta de tuerca. Y yo creo que lo complicado aquí es que quede meridianamente claro qué está ocurriendo y no mostrarlo. ¿Me dejáis que lo lea, que tarde un segundito? Sí, adelante. ¿Lo busco? Podéis ir contestando mientras por ahí, ¿eh? Se está diciendo los locos. Claro, mientras él lo busca, podéis responder vosotros también. Es tan larga tu libro. ¿Más sangre, más psicología? ¿Qué preferís? Claudio. A ver, yo reconozco que probablemente muchos lectores piensen que mi novela es bastante bruta. Sí que es cierto que es bastante salvaje por los protagonistas que tiene, por la historia que cuenta. Pero no era mi intención. De hecho, en una de las revisiones lo que hice fue quitar prácticamente toda la sangre. El asesino en serie del que se habla en la contraportada me parece que mata a 3 personas. O sea, que tampoco es un asesino en serie demasiado prolífico, ¿no? Hay novelas que directamente empiezan con 3 muertos, ¿no? Pero lo que sí que quise hacer es que el lector se sintiera agredido por el libro. Quise hacer una novela agresiva y para eso utilicé el narrador omnisciente que os cuento, ¿no? Y quería que fuera agresiva en todo momento. Entonces, si el personaje está en una terraza tomando el sol con una cerveza y todo es idílico, describir eso, pero de forma muy agresiva, que el lector tenga la sensación de que sigue todavía en una novela negra muy opresiva, ¿no? Hay un momento que eso ya fue el reto total, que hay un cumpleaños infantil con payasos, ¿no? Pues lo mismo, intenté describirlo de la forma más agresiva que podía, ¿no? Se ve a los niños golpeando al payaso, los padres desesperados, el payaso que prácticamente piensan ahorcarse, ¿no? Entonces, para que el lector en todo momento sienta esa opresión y que se sienta agredido por el libro, ¿no? Era la sensación que quería. Más allá de las escenas brutales que pueda haber, que yo creo que la violencia tiene que ser contundente, no continuada. Yo quiero que si ves un vídeo de YouTube, cuando hay una pelea, dura un puñetazo. Yo quería eso, que si hubiera un puñetazo, había un puñetazo y ya está. No hacer una descripción en plan Bruce Willis de 2 páginas peleándose para que al final acabe igual, ¿no? Entonces yo quería que cuando hubiese violencia que fuera muy contundente. Entonces, más allá de eso, me planteé que fuera agresiva más allá de brutal. Marto, ¿tienes el fragmento? Ah, sí. Ah, no, que pensaba que iban... ¿Lo leo ya? hombre. ¿Sí? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? Claro. Sí, hombre. Venga, va, al lío. Dice, la Casa Amarilla, el celador jefe había vuelto a dejarle pastas de anís bajo la almohada. Al celador jefe le llamaban el avellano, porque iba siempre con una vara de avellano con los críos, ¿vale? Dice, la Casa Amarilla, el celador jefe había vuelto a dejarle pastas de anís bajo la almohada. Otras veces le dejaba regaliz. Se conoce que el avellano tenía experiencia a la hora de ganarse la confianza de las niñas. Se manejaba a su antojo. Su habitación daba un descansillo desde el cual se accedía por unas escaleras con gruesa balaustrada de madera, tanto al ala de los niños como al de las niñas. El recuento a las 9. Más allá de las 10 de la noche, el edificio de altas ventanas y bóvedas catedralicias le pertenecía, a los niños le pertenecían. Y era medianoche. Entre dientes silbaba una melodía por lo bajo. Las camas de las niñas estaban separadas por taquillas metálicas y unas mamparas de plástico. A pesar de ser una sala diáfana, las crías tenían cierta intimidad. Casi se creaba la falsa sensación de poseer habitación propia. Volteaba la vara de avellano al ritmo de la melodía. Se trataba de thriller, de moda en aquella época. De hecho, cada poco, al amparo de la oscuridad y sabiendo que todas las criaturas de su reino dormían, se permitía el lujo de imitar a Michael y sus pasos de baile en el famoso vídeo musical. El apartado de Vega era el penúltimo del largo corredor. La niña se había comido las pastas de anís y dormía profundamente. Sacó una linterna, se podían apreciar restos de migas sobre la gruesa manta. Sonrió con sus dientes torcidos y amarillos en la penumbra. Despertó a la niña, ahogó con el haz de luz haciendo campana con la mano. Se sentó en la cama y le preguntó por las galletas. ¿Estaban ricas? La niña sintió bien, dijo. Dice, ahora atiende, niña bonita, que te voy a contar un cuento. Dice, la Casa Amarilla tenía un reino. Y el avellano, dice, era su rey. Un rey que tenía 2 varas, una de madera, dice, la otra no. La otra escucha y escucha con atención, dice, la otra es mágica. La de madera, le explico, es para los niños malos. Dice, ¿y la otra, la mágica? Preguntó Vega. Dice, la mágica, dijo el avellano, es solo para las niñas que quieren ser princesas. Es una varita que tengo guardada. Vega, ¿quieres ser tú una princesa? Dice la niña, sí. ¿Quieres verla? Dice, claro. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Quizá el que no lo haya leído se pierda un poco, pero estamos hablando de cómo las engañaba para abusar de ellas. Y entonces era la forma de contarlo, llegar al lector. Sigue siendo duro, pero no tan duro como describir una
¿no? Una escena en crudo, ¿no? que parece que da prima, ¿verdad? Me he puesto un poco así, ¿no? ¿Eso os habéis quedado en silencio? Bueno, si queréis seguir respondiendo sobre la pregunta o... Bueno, yo en mi caso prefiero indagar y profundizar mucho más la psicología de los personajes, pero es cierto que la opinión común de los lectores y las lectoras que leen la melodía es catalogarla como algo gore, como algo fuerte en las ciertas escenas, sobre todo cuando se va acercando el clima final. Y es cierto, y pongo mi mano en el corazón, que es algo que he hecho de manera involuntaria, simplemente he descrito o he contado cómo imagino yo que sería un homicidio. Yo, si pienso en un homicidio, no pienso en maquillar los detalles que a la gente le parezca desagradable. Si yo pienso en un homicidio, pienso en todo lo que puede ocurrir, en cómo el asesino se puede recrear, y es así como lo transmito en mi novela. No obstante, vuelvo a repetir, es algo que he hecho de manera casi inconsciente y siempre me gusta un poco más enfocarme más en la profundidad de los personajes. Domingo, venga. Yo creo que hay tanta brutalidad en una paliza como en los efectos que suponen o que se derivan de toda esa sarta de golpes. Y yo generalmente prefiero no recrearme en la violencia explícita y sí en la devastación que la acompaña. Y creo, pero tampoco estoy 100% seguro, pero creo que mis novelas, desde luego, no son de esas que hay que leer en chándal porque te salpican. No. Son más tranquilas, más pausadas, sí. Inés. Bueno, a mí no me convence mucho como escritora y para mis historias la sobreactuación de la violencia, no me convence, aunque mi primera novela, Morir no es lo que más duele, es negra, muy negra y tiene momentos brutales, ¿no? Pero no sé si la brutalidad se puede expresar con una violencia, con sangre, con gore, con cosas muy escabrosas, porque, por ejemplo, en mi segunda novela, una niña de 12 años, prostituida en un burdel, hora tras hora, con cantidad de clientes, eso para mí es una brutalidad muchísimo mayor que no sé, que descuartizar a un personaje, ¿no? Esa brutalidad con la que convivimos, porque la prostitución es legal o prácticamente está admitida, pues esa brutalidad a mí me duele en el alma y me parece que tiene una capacidad violenta enorme sobre mi mente o sobre otras mentes, ¿no? A mí hay lectores, el otro día, hace muy poco, una lectora me decía que expreso los mundos más sórdidos desde un lenguaje elegante, ¿no? Yo no sé si se puede ser elegante cuando se habla de hechos tan brutales, ¿no? Pero yo, para escribir sobre Luba, y aunque doy muy pocas pinceladas sobre su biografía, pues casi que tuve que llegar llorada a la novela porque me parece brutal y me parece que ahora mismo que haya niñas y niños prostituidos en burdeles clandestinos de los que no sabemos nada y que, por ejemplo, en Estados Unidos la vida media de un niño o una niña prostituida es de solo 11 años. A los 12 ha muerto pues, de palizas, de enfermedades de transmisión sexual, de drogas, porque los alcoholizan y los drogan para que puedan soportar todo. Entonces eso, a la hora de la brutalidad es muy relativa, porque no tiene por qué ser explícita. A mí me parece la más brutal de todos es la brutalidad que se puede vivir en un burdel, la brutalidad del abuso y la brutalidad de la falta de esperanza del ser humano, ¿no? Charo tenía una pregunta, creo. Yo, que os veo muy serios aquí, muy formales, os quiero hacer una pregunta y poneros el dedo en la llaga a todos. No sé si os habéis leído entre vosotros. Yo me he leído las 5 novelas y ya vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo que no me atrevo a apostar por nadie. O sea, yo no me he puesto 300 euros ni de coña, vamos. Pero la pregunta, dicho eso, la pregunta es, si no ganáis vosotros, ¿quién os gustaría que ganara? Y no vale decir todos.
Claro, eres malísimo. Menos mal que es amiga. Escucha, con estas tonterías empiezan en Gran Hermano y esas cosas, y luego hay cuchilladas y cosas de estas, ¿eh? Esta noche tengo 5... Sí, esta noche... Yo he leído algunos de los autores o las autoras aquí finalistas. Soy consciente de que yo acabo de aterrizar. Me habéis preguntado, ¿estás nervioso por el premio? Yo estoy tranquilo porque sé que acabo de aterrizar en el mundo editorial. Como he dicho antes, no me voy a repetir, me queda mucho por aprender, soy consciente de ello. Y también soy consciente de que cualquiera de mis compañeros o compañeras me... Sí, pero ¿a quién votas? Venga, chaval. Dale. No te enrolles. No lo sé, no voy a votar por nadie. No voy a votar por nadie. ¿Qué pregunta, eh? No voy a votar por nadie. Charo, ya te vale también a ti. Mira, pues me dejáis a mí, yo voy a ser totalmente honrado, ¿vale? Mira, yo de Domingo Villar me leí el de Ojos de Agua, Domingo. Gracias. No sé si me has escuchado lo que he dicho. Sí. Esta no me la he leído, me leí la de Ojos de Agua y me gustó mucho. Esta tengo que cogerla con tiempo. Me parece bien, lo vas a necesitar. Y por orden, a Daniel no le he leído, lo siento, tío, todavía no te he leído. De Claudio no solo esta, he leído varias, a Claudio le sigo hace tiempo, y de Inés esta no la he leído, pero sí leí la anterior. Entonces, de todas estas, es que la que he leído es la de Claudio, entonces ¿no? Lo más honrado sería decir, ¿no? No me mires así. No, la de Inés. Yo no, como me estás mirando. No aplaudáis tanto porque si cogéis la novela de Marto y le dais la vuelta, veréis que hay una frase promocional mía. si llega a decir otro, le tiro el libro a la cabeza. Es verdad, tío. Claro que es verdad. No, pero escucha una cosa, pero que es verdad, que yo quiero ser honrado, que digo que es la que me he leído, entonces, no sé. Esto iba muy bien, como la seda, Charo, hasta que se te ha ocurrido. Pero que esa pregunta no se hace, Charo. Claro. Charo, esa pregunta no se hace. Esa pregunta se puede hacer, lo que no hace es contestarse. Claro. Sí, no, si Dani va bien, ha empezado a hablar de lo suyo ahí y tal. Claro, yo he intentado y a ver si pasa el tiempo. He intentado escabullirme y ha llegado tú. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, y no tienen por qué tampoco. No, aparte que es que es injusto. Es injusto porque que a todos nos hace... ¿Cuál es la verdad absoluta de esto? Que a todos nos hace ilusión ganarlo, ¿no? Pero independientemente de que lo ganes o no, luego pues cualquiera de mis compañeros, que me alegro por él. Tanto que si es Inés como si es Claudio 2 veces por... Pero es que además esto no es una competición de atletismo. Claro, que hay un lo he dicho antes domingo, si es que y verdad. nadie escribe para ganar y menos para ganar a un... En fin, es que el concepto es tan distinto de cómo... De cómo entiendo yo y supongo que como entendemos todos los libros, que no puede ser más. Uno escribe, pues porque tiene un mundo interior y porque hay cosas que quiere entender y porque quiere reflexionar y encontrar un autor, un lector emocionado al otro lado, en otro lugar y a lo mejor en otro tiempo, compensa el esfuerzo siempre. Si te traducen, pues muy bien, si se venden mucho, muy bien, si tal, pero nadie, o sea, en primer lugar, nadie en sus cabales escribe para hacerse rico. Todos los que vivimos en el mundo de los libros, desde los que organizan festivales, a los que desarrollan blogs literarios o los que son libreros o los editores o tal, lo que tenemos es que compartimos un sueño común y compartimos el sueño común de los libros y de creer que esto merece la pena y que en este mundo que además cada vez es más vertiginoso y en el que da la sensación de que 140 caracteres son un discurso, pues queda un hueco para la reflexión y queda un hueco para la introspección y queda un espacio para que alguien concentrado y sereno en un lugar le cuente una historia a alguien que estará en una circunstancia parecida, concentrado y sereno en otro lugar y creando el libro. Por eso tenemos tan difícil competir, porque un libro
obliga al lector a crear, obliga a componer las partes inacabadas que deja un autor para que él lo complete. Por eso los libros que nos gustan no se llevan bien al cine, porque nadie puede competir con nuestra imaginación trabajando a pleno rendimiento. No es posible que nadie haga algo corpóreo mejor que lo que nosotros hemos imaginado. Entonces, eso está completamente en las antípodas del término ganar. O sea, está fenómeno venir, y os agradecemos además mucho, seguro todos, que nos deis un premio al que se lo quieres dar, pero el premio es venir, la heroicidad es terminar el libro, la heroicidad es que haya lectores y que haya público y que venga gente, y eso es lo que de verdad creo que nos mueve a todos, no un ganar. De todas maneras, si tiene que ganar alguien, mira, Daniel, que es muy joven. Qué bueno. Muchas gracias. Víctor. Por suavizar un poco el tema y que podáis seguir siendo amigos, aunque alejarla y que no tengan que poner la próxima vez en vez de 1,5 metros a 3 a cada uno, me gustaría haceros una pregunta a todos y así aprovechamos para elogiar un poco a lo realmente importante de este concurso, que es Cartagena Negra. Creo que todo el sentido que da el ganar este premio es poder decir soy el ganador de Cartagena Negra. La pregunta sería, y así podéis responderla a cada uno, es ¿por qué os gustaría ganar a cada uno el trofeo de la mejor novela de Cartagena Negra? Esta sí la puedo responder. Sí, lo ha suavizado un poco. ¿Por qué nos gustaría ganarlo? Que lo va a ganar Claudio, porque Está apagando el fuego con gasolina, ¿eh? Tu manera de suavizar es curiosa. Yo personalmente hace 3 años, como he dicho antes, este es el tercer año consecutivo que vengo a Cartagena Negra, y recuerdo que hace 3 años vi a Pérez Cervantes recoger el premio por 3 minutos de color, si no me equivoco, y yo no sabía, hasta el día de la entrega del premio, yo no sabía en qué consistía el premio, y cuando vi que era la novela con los 3 o 4 disparos reales en la propia novela, me pareció un premio tan original. Disfruté tanto de aquí en el Festival de Cartagena Negra que yo dije, ojalá algún año me vea levantando el premio de Cartagena Negra, ¿no? Yo creo que es más una ilusión del cariño que me ofrecen los organizadores año tras año y que yo tengo hacia ellos que otra cosa. Ya el premio está dado, ¿eh? Yo diré qué pelota es. El premio ya yo entiendo de que ya está reflexionado, ya no vale de nacer pelota, ¿no? Bueno, tenemos ahí, hay uno esculpiendo. Ya está apostado. ¿Y nadie más va a hablar o qué? ¿Tú no vas a hablar, Marto? ¿El qué? Que si tú no vas a hablar. Marto. Que si yo no, que es que no lo he entendido él. ¿Por qué te gustaría ganar? ¿Por qué te gustaría ganar? Yo es que me he quedado satisfecho con lo que ha dicho Domingo. No, de verdad, te lo digo, que no lo digo en broma. Tú y todos. Yo creo que tú y todos. Sí. Quiero decirte, tanto si ganas como si pierdes, y el premio es estar aquí. Es más, claro que sí. Si algo le da valor, no este año, sino todos, y este año en concreto porque por la parte que me toca, si lo ganas, lo que valor le da es tener a tus compañeros finalistas, es lo que verdaderamente le da el valor, que está con ellos. Totalmente de acuerdo. Esto decía acta del fallo, pero más que acta son 3 o 4 reflexiones. Siendo las 20 horas del día 19 de agosto de 2020, se reunió, con los riesgos consiguientes, el equipo irresponsable de las jornadas de Cartagena Negra, en la terraza del Hotel Los Habaneros, dispuesto a tomar la que después, de verdad, sería la decisión más difícil de los 6 años de vida de las jornadas. Ya lo habéis comprobado por lo que se ha dicho aquí de todos ellos. Lo que en principio iba a ser un pequeño intercambio de opiniones se fue convirtiendo en una velada literaria de altura, no tanto por la calidad de sus miembros, sino por las 5 novelas sobre las que se debatía. Allí hubo palabras de todos y para todos, y las primeras conclusiones a las que llegamos nos hicieron pensar que aquello iba a ser de todo menos rápido. Desde que se hicieron públicos los finalistas, en las redes sociales vimos posicionamientos de todos los colores. Amigos de los autores, sus editoriales, blogs, aficionados al género,
Pero la mayoría coincidía en una cosa: el deseo de no estar en nuestro pellejo, porque se trataba de 5 grandísimas novelas. Eso, como es lógico, al principio nos alegró, incluso nos enorgullecía. Ya saben, las jornadas tienen repercusión, incluso cierto éxito, así hasta que llegó el día de tomar una decisión. Con la primera ronda de cervezas empezaron a desvelarse algunas preferencias, pero de manera casi unánime vimos que, dejándolas a un lado, en todos los miembros del equipo se respiraban cuestiones positivas acerca de todas las novelas, lo cual hacía pensar que allí nos iban a dar las tantas. Por fortuna, el suministro de cerveza por lo menos lo teníamos garantizado. Bueno, dejando un poco a un lado las bromas, aunque sean ciertas, y teniendo en cuenta que los 5 finalistas están aquí y han pasado lo suyo, y que los chicos del quinto libro también les han hecho sufrir bastante, iremos a lo verdaderamente importante. Casi hora y media después logramos alcanzar un veredicto. No sin antes reconocer, como les decía, que habíamos hecho una soberbia elección con semejantes finalistas. Y me explico, porque para todos teníamos una o varias razones que justificarían su elección como ganador. El ambiente de Vigo, perfilado por Domingo Villar, junto a la profundidad psicológica del personaje de Leo Caldas, además del ritmo demorado de su historia, nos gustaba. El carácter de Toni Trinidad, las escenas en aquellos parajes rurales construidos por Marto Pariente y la creación de un villano como el Colmenero, nos gustaba. La tenacidad de Julián Treser, su constante búsqueda del uva y la manera que tenía Inés Plana de reflejar la penúltima crisis que vivió la sociedad española, nos gustaba. El vértigo de un Madrid descarnado, los 3 personajes que se entrecruzaban en él y el tono brutal de Claudio Cerdán nos gustaba también. La figura del investigador ciego Adriano, la pulcritud de las escenas y la persecución de ese asesino múltiple que ideó Daniel Fopiani nos gustaba. En esencia, ninguno teníamos motivos para desterrar ninguna de las 5 novelas, se lo aseguro, ¿eh? Así que, asumiendo que estábamos tomando la decisión más compleja de nuestra breve existencia, terminamos por valorar hasta los más pequeños detalles y, lamentando no poder entregar el premio a estas 5 personas, a quienes agradecemos tanto su presencia aquí como lo que nos han hecho disfrutar con sus obras, decidimos que el ganador del 4º premio de novela CAE Cartagena Negra sea Marto Pariente con su novela La cordura del idiota. Por favor, por favor. Por favor. Muchas gracias. Qué me emociono. Muchas gracias, de verdad. Me estoy emocionado. Marto, por favor, acércate. Ay, que no me lo esperaba, calla, que me tiembla la pierna y todo. Muchas gracias, tío. Que lo destape. Gracias. Pues no me lo esperaba, macho. Me ha asustado y todo. Muchas gracias, Domingo. Bueno, me pongo por aquí. Haga usted el honor de abrirlo. Escápalo, no vaya a ser que nos hayamos equivocado. Oye, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Estoy emocionado. Ostras, qué bonito. Son una búfala. Muchísimas gracias. Qué bonito, muchísimas gracias. Para agujeros de bala, ¿eh? ¿Dónde lo pongo, Paco? Ay, que me tiene hasta las piernas. Sí. Bueno, se me escucha igual, no hace falta.
que estoy muy emocionado, que dado el nivel de mis compañeros no me lo esperaba, venía con mucha ilusión, sobre todo pues, de pasar unos días aquí en el entorno de Cartagena Negra, que lo habéis preparado fabuloso. Y lo que he dicho antes, que si esto verdaderamente tiene valor es gracias a ellos, al haber compartido final. Y ya, que estoy muy emocionado y muy agradecido. Muchísimas gracias. Qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, después de este emocionante momento, corroborar todo lo que ha dicho Antonio ha sido de las decisiones más difíciles que hemos tenido quizás en estos 6 años. Ha sido horrible y claro, yo lo que no quiero después es que vayáis por ahí pegándome o diciéndome algo o me empujéis ahora los demás, porque y ahora mismo estoy en la misma circunstancia que todos los puñeteros años. Sí, empiezo deseando acabar, porque el trabajo que esto lleva es... No voy a decir lo que lleva. Ahora, te voy a decir una cosa, Domingo. Nosotros ganamos cantidad de billetes con esto, ¿eh? O sea, ganamos cantidad de billetes. O sea, es algo que estos días cogeremos el camión y lo pondremos. Pero el reto que había este año, y por algo nos llamamos equipo irresponsable, y espero que seamos irresponsables durante muchos años, era muy difícil superarlo. Empezamos con muchos nervios. No os podéis imaginar todos los días cuando hemos empezado y hemos acabado y he llegado a casa pensando que no pase nada, que esté todo bien, que no... En fin, ha sido días de mucho nervio. Y claro, cuando llega este momento, pues me siento triste. Ya hemos acabado. Este año, lógicamente, menos trabajo en el sentido de que ha sido 3 días nada más corto, hay cosas que no se han realizado. En fin, para no alargarme, espero que el 2021, el bicho se haya ido, si no se ha ido, que esté apaciguado, y decirles una cosa, que el año que viene, si Dios quiere y la circunstancia quiere, aunque sea con el bicho, yo espero a todos ustedes y a todos los que nos han seguido por las redes, del día 7 al 11 de septiembre de 2021, porque además, aunque haya bicho, vamos a hacerlo 5 días, porque ya la cabeza está trabajando para la próxima edición. Hay una mesa ya que me gustaría tenerla. En fin, verán que empiezo con nervios, acabo con nervios, pero esta maldita cabeza sigue pensando. Así que, lo dicho, están citados del 7 al 11 de septiembre del 2021. Muchas gracias por su asistencia.